la continuidad de nuestro curso. Agradecemos en primer lugar a Dios la vida, ya que de Él proviene el aliento, el hálito de vida que nosotros tenemos. Entonces vamos a empezar, como decía anteriormente, no había audio. Vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy con el texto que asociamos a la clase. El texto lo vamos a encontrar en el Evangelio según Juan, capítulo 11, verso 25, y dice así: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Asociamos este texto ya que vamos a hacer la revisión de la unidad funcional de la vida, según la ciencia. Y en este caso, como todos ya lo sabemos, vamos a hablar entonces de la célula. Y damos inicio a la actividad del contenido científico, que es lo que nos agrupa a todos acá. Empezamos. Nosotros, como organismos multicelulares, tenemos nuestra composición a través de la asociación de diferentes células que, como ya hemos visto anteriormente, van a formar tejidos y órganos. En este momento tenemos proyectado algunas células que nos conforman, por ejemplo, los glóbulos rojos, los osteocitos, las células musculares estriadas, células del epitelio intestinal, las células adiposas, ¿verdad? Con las cuales luchamos algunos, con tal de no aumentar de talla. También tenemos células del músculo liso, células del tejido laxo, y en conjunto, nosotros como organismos multicelulares vamos a estar entonces constituidos por esa diversidad de células. Continuamos entonces haciendo la siguiente observación. Según la ciencia, como podemos ver acá, existe lo que se le conoce o se le denomina el reloj biológico de la Tierra, en el cual se nos hace la observación o se nos indica, mejor dicho, la trayectoria de la vida en relación a un espacio de tiempo medido en millones de años, en donde vemos de que se lleva el primer espacio de este reloj originándose, dándose los mecanismos necesarios para poder entonces dar esa chispa de la vida, según la ciencia, por supuesto. Luego entonces vemos de que en el siguiente cuarto del reloj, hablándolo así o asociándolo con el cuarto de hora, vamos a encontrar entonces ya esa chispa de vida, según la ciencia, y que entonces acá comienzan a aparecer los primeros microorganismos. Sin duda alguna, pues fueron esos organismos básicos que dieron origen entonces al resto de los seres vivientes, según la ciencia. Entonces vamos a encontrar de que sin duda alguna los primeros organismos fueron aquellos unicelulares primitivos, como las arqueobacterias, por ejemplo. Esas arqueobacterias luego pues fueron evolucionando, fueron adaptándose a su medio ambiente y ya dieron variedad, como por ejemplo las bacterias fotosintéticas. Luego vemos de que sigue en un gran lapso de tiempo ese proceso evolutivo en el cual surge otra variedad como las cianobacterias. Luego ya pasado, según este reloj biológico, pasado la media hora, por decirlo así,
vamos a encontrar de que ya aparecen las eucariotas, que van a ser esas células, ¿verdad? Que van a sostener o que van a dar origen a todas las divisiones posteriormente. Pero noten este largo lapso de tiempo medido en millones de años, en donde las eucariotas se están preparando para poder entonces así diversificarse y organizarse de una mejor manera y poder entonces tener ya una clasificación o una división, como lo vemos acá, de reinos, por ejemplo, el reino de las algas, la división de los invertebrados, las plantas vasculares, los mamíferos, hasta llegar, por supuesto, a nosotros los seres humanos. Entonces es interesante tener en cuenta este reloj biológico que la ciencia pues nos propone. A continuación, entonces, vamos ya a referirnos al tema principal de esta mañana, el contenido de la célula. Ese contenido que, como les digo, principal hablando científicamente porque estamos acá para recibir ese conocimiento científico. Las células. Dice que las células, debido a que su tamaño es tan pequeño, la célula es es una unidad funcional que no se puede observar a simple vista, haciendo referencia a esas células vivas que vamos a encontrar constituyendo algún tejido, incluso células que pueden estar viviendo independientemente. Entonces, para poder observarlas, el ser humano ha necesitado instrumentos que nosotros conocemos como los microscopios. El microscopio pues es un instrumento que tiene entre sus funciones o su principal función es aumentar la imagen. Entonces, con ese aumento de imagen ya le fue posible al ser humano poder observar estas unidades funcionales. Como dice acá, el descubrimiento de la célula generalmente se le acredita a un científico llamado Robert Hooke. Dice que este científico alrededor de los 27 años dice que comenzó entonces a hacer sus observaciones y según la historia se relata que él toma un corcho y ese trozo de corcho le hace un corte y coloca ese corte debajo del microscopio y observa una imagen como la que estamos viendo ahora, en donde se observa unas semiceldías y entonces él lo asocia a las celdas de los panales y de ahí surge el nombre de célula, debido a la observación de Robert Hooke, ¿verdad? Donde él, como les decía hace un momento, al estar observando bajo su microscopio, se da cuenta de que esas estructuras tenían unas características análogas a las que se ven en los panales. De esa cuenta, entonces, les dijo celdas y de ahí se origina el nombre célula. La célula, como sabemos, es la unidad biológica fundamental con capacidad para realizar funciones vitales. Por supuesto, en los seres vivos. ¿Qué funciones vitales? La alimentación, por ejemplo, la respiración, el crecimiento, la reproducción, la respuesta a estímulos, entre otras, ¿verdad? Acá tenemos una imagen de una célula, una imagen real de una célula real, no es un esquema, en donde tengo una anécdota. La otra vez compartíamos una clase con un grupo
de estudiantes y entonces observaban esta célula y vino un estudiante e hizo la analogía que esta célula tenía forma de pescado. Y entonces en su momento me dice, yo revisé en el internet y busqué célula de pescado para encontrar la imagen que usted nos proyectó en aquel entonces. Y por supuesto le hicimos la corrección. Le dije, no es que sea una célula de pescado ni célula en forma de pescado, sino que simplemente se coloca una célula de cualquier tejido y en este caso esta es una célula que tuvo ese capricho de tener cierta similitud a un pescado bajo la perspectiva de esta persona, por supuesto. Pero volviendo otra vez, entonces, colocamos o me gusta colocar este tipo de imágenes para que nos vayamos familiarizando con la realidad, ya que generalmente estamos acostumbrados a las clásicas imágenes o los esquemas de las células, en donde esos dibujos nos representan las estructuras que componen a una célula. Bien, entonces hemos dicho hasta el momento de que las células vienen a ser esa unidad básica funcional que va a permitir entonces que se pueda organizar la materia viva y poder producir entonces organismos multicelulares como nosotros. Y entonces también hemos hecho mención de que la célula va a tener esas funciones básicas que podemos observar en los seres vivos. ¿Qué funciones mencionábamos? Pues la célula se alimenta, se nutre. La célula también lleva a cabo el proceso de respiración, que Dios mediante lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos el metabolismo celular. Y entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo ese proceso de respiración a nivel celular. La célula también crece, por supuesto que crece. Incluso las células adiposas llegan a crecer bastante y que como consecuencia va a dar resultado las famosas lonjitas, esos salvavidas naturales que nosotros tenemos, por así decirlo, ¿verdad? Digo nosotros porque en algún momento descuidamos un poco la dieta y venimos entonces a adquirir estos flotadores naturales. Continuemos entonces. Las células, vamos a decir de que las células van a tener eh, una morfología tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? De que las células van entonces a tener un espacio en el cual vamos a determinar la profundidad, el largo y el ancho que va a ocupar esa célula. La célula no es una lámina, sino que la célula se va a mover o va a interactuar en 3 dimensiones. Ya que muchas veces pensamos, por ejemplo, en el tejido epitelial, donde se nos dice que es una lámina de células eh, asociadas para formar este tipo de tejido. Pero como les he dicho en este momento, las células van a tener esas 3 dimensiones. Una célula va a ser 3D porque va a tener profundidad, largo y por supuesto ancho. El tamaño de la célula va a ir variando también entre más o menos 1 micra a 30 micras. Aunque cabe destacar algo, puede que existan, o mejor dicho, existen las excepciones, por supuesto, en células donde miden menos de 1 micra. Y también en este momento es interesante o es importante destacar de que la célula más grande de la especie humana es el óvulo femenino y que en su contraparte el espermatozoide va a ser esa célula más pequeña de la especie humana. Entonces, de esa cuenta, podemos decir realmente que el sexo femenino no es el sexo débil al final de la jornada. Por supuesto que no vamos a entrar en eso, en este tema, ya que causa cierta polémica y no es ese el motivo de esta reunión. Me gustaría poder estar viendo el chat, ¿verdad? Y poder estar interactuando con ustedes,
pero como está siendo en vivo, no me es tan sencillo poder tener esta perspectiva del chat a la vez de estar transmitiendo. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a continuar, no sin antes hacer la observación. Podemos notar de que esta célula, o mejor dicho, la imagen de esta célula es la misma de la diapositiva anterior, con la diferencia de que acá ya está coloreada y aparte de eso está representados o están señalados cada uno de los organelos que conforman esta unidad funcional. De esa cuenta, entonces, ahora sí, vamos a continuar, ¿verdad? Avanzando. Muy bien. Entonces la célula me va a representar el organismo más sencillo y que a ese organismo más sencillo se le puede denominar también unicelular. Entre estos organismos unicelulares van a predominar, por supuesto, las bacterias y también se van a abarcar los protozoarios. Entonces, estos organismos están constituidos por una célula capaz de realizar las funciones y actividades vitales de un organismo evolucionado. En este punto vamos a decir que las células tienen esa capacidad de poder desenvolverse, de poder interactuar, de desarrollarse como un organismo multicelular. En este caso, las unicelulares pues vienen y reflejan todas las funciones que podemos ver en un organismo especializado. Luego vamos a decir de que las células también tienen en su morfología diversas formas, diversos tamaños y por supuesto diversas consistencias. Al inicio de esta presentación veíamos una imagen donde se podía distinguir las diferentes células que conforman al ser humano. Y ahí en esa variedad podíamos ver diferentes formas, diferentes tamaños y por supuesto diferentes consistencias que van a asociarse para poder formar un organismo pluricelular. Y de esa cuenta entonces va a haber una gran variedad de organismos, lo que conocemos como biodiversidad. Y que este organismo, ¿verdad? Va a depender básicamente de la función en particular de cada una de las células que lo van a constituir. Acá tenemos entonces una imagen de un organismo unicelular, en este caso una bacteria, en la cual podemos ver de que no está asociada con ninguna otra célula y que de igual manera va a tener las diferentes funciones que hemos mencionado previamente. Antes de entrar a mayor profundidad en este tema, vamos entonces a mencionar algunos datos históricos que llevan al ser humano al conocimiento de la célula. Entre estos datos, vamos a decir de que fue Robert Hooke, aproximadamente en 1665, el que hizo, como mencionábamos anteriormente, unos cortes muy finos de tejido de corcho y que fue él quien a través de la observación de este tejido por medio de un microscopio que descubrió
que ese de tejido estaba compuesto por pequeños espacios a los que les decía anteriormente denominó o llamó celdías o células. De ahí se origina entonces el nombre de célula. Luego, alrededor de 1831, ¿verdad? El escocés Robert Brown describió un organelo constante, dice, en las células que él observaba, y que ese organelo lo describió como un corpúsculo, el cual le denominó o se le llamó posteriormente núcleo. Luego, alrededor de 1839, dice que los alemanes Matthias Jakob Schleiden y Schwann proponen entonces, basado en los estudios y basado en las observaciones de las células, lo que se conoce entonces como los principios de la teoría celular. Y que esos principios los vamos entonces a mencionar a continuación. La teoría celular dice en su primer postulado, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que en algún momentito de su evaluación acá en la universidad se les va a hacer alguna de estas preguntas. Entonces, el primer postulado dice así, que todo organismo vivo, desde el unicelular hasta un multicelular, va a estar compuesto de células. Obviamente el unicelular por una célula, mientras que los organismos multicelulares como nosotros van a estar conformados por más células. Volvemos entonces a proyectar esa imagen inicial del día de hoy, donde podemos observar las diferentes células que nos van a conformar a nosotros como un organismo viviente. Por ejemplo, los glóbulos rojos con su estructura esférica, ¿verdad? O las células musculares estriadas con su disposición lineal, las células adiposas con su disposición en forma de sacos. Y entonces, basados en este primer postulado, ¿verdad? Se considera a la célula como la unidad anatómica o estructural de los seres vivos. Como se ha hecho mención antes, todo organismo vivo está compuesto, sí, solo sí, de por lo menos una célula. ¿Sí? Continuamos entonces avanzando y leemos el segundo postulado. Este nos indica de que la célula va a ser esa unidad estructural básica. Si bien el postulado anterior me dice que todo organismo está constituido por células, acá este otro me dice de que la célula va a ser ese ladrillo principal sobre el cual se va a construir esa pared, ese edificio que va a ser un organismo, que dicho sea de paso, un organismo vivo. Entonces, la célula va a ser esa unidad funcional, esa estructura fisiológica de los seres vivos que va entonces a proyectarse en sus funciones en un ser multicelular. Porque como hemos dicho previamente, una célula va a tener entre sus funciones, entre sus capacidades, vamos a encontrar el proceso de la nutrición, crecimiento, reproducción, ¿verdad? Respuesta a estímulos. Por supuesto, una célula
también va a morir y que entonces todas estas funciones, ¿verdad?, se van a ver reflejado en un organismo multicelular. Acá tenemos entonces la imagen de una célula de esa unidad estructural que va a conformar a los organismos vivos. El tercer postulado nos indica de que las células se tienen que originar de una preexistente. Quiere decir, va a haber una célula original que va a dar entonces como consecuencia su legado. ¿Cómo así su legado? Porque al momento de dividirse, de reproducirse, va entonces a transmitir sus genes. Y entonces no vamos a decir de que una célula va a provenir de la nada, sino que este tercer postulado nos es claro donde dice que una célula sí, solo sí se va a originar de otra preexistente, de otra que le heredó la capacidad, que le heredó las características y aún así le hereda las funciones. Entonces, este último postulado viene y le pone un punto final a la teoría de la generación espontánea, en la cual se consideraba de que los organismos vivientes aparecían de la nada, surgían eh, literalmente del aire. Eso era lo que proponía la generación espontánea, ¿verdad? Pero con este postulado se le dice a esta teoría o a esta hipótesis de la generación espontánea, se le dice hasta aquí llegaste, ya que demuestra entonces de que una célula tiene las características de su antecesor. Era lo que decía hace unos momentos, ¿verdad? La célula preexistente le hereda a la subsecuente las características genéticas, las características funcionales. Y entonces tenemos acá una imagen que nos representa este tercer postulado, en donde se está observando, ¿verdad? En el proceso de la reproducción celular, la formación del anillo contráctil que permite que se termine el proceso de la división celular, en donde vemos de que una original está dando como resultado una célula idéntica a ella. Entonces, esos han sido los tres postulados de la teoría celular, que es muy importante que los tengamos en cuenta. Antes de continuar, por favor se le sugiere, se le invita a que se suscriba al canal, ya que si usted está suscrito o suscrita, por supuesto, cuando se vaya a proyectar, ya sea una transmisión en vivo como la de ahora, o una en estreno cuando sea pregrabado, entonces le va a llegar la notificación y entonces usted va a estar pendiente y va a poder entonces estar en la transmisión desde el inicio. Por favor, entonces se les hace la cordial invitación a que se suscriban al canal y que por supuesto vamos entonces a tener algunas otras herramientas cuando nos suscribimos. El enlace de la asistencia se los estaré compartiendo aproximadamente dentro de unos 10 minutos o 15, que es cuando vamos a terminar la clase. Estaba revisando, ¿verdad? Acá el chat, sí lo puedo revisar y por el momento no lo voy a poder contestar, pero sí lo estoy leyendo, ¿sí? Entonces, ya habiendo dado esta pequeña pausa, ¿verdad? Estos anuncios publicitarios donde se le invita a que se suscriba al canal para poder tener eh,
esas notificaciones al día. Entonces, ahora continuamos. Es interesante entonces tener el punto de vista que han tenido los científicos cuando se refieren a la célula, ya que como nosotros tenemos idea, como ya sabemos, las células pues se van a clasificar en dos grandes grupos, pero esa clasificación de que si es procariota o es eucariota tuvo que haber sido estudiada, y en ese proceso del estudio se determina de que a nivel celular se llevó a cabo un grado de evolución. De esa cuenta entonces nos dice de que según los estudios, las primeras células que habitaron el planeta sin duda fueron procariotas. Quiere decir de que no tenían una membrana interna que alojara el material genético y que por tal razón no se les distinguía un núcleo integrado. Y que al no estar esa membrana que agrupara ese material genético, entonces iba a estar disperso por todo el citoplasma. No iba a tener entonces un núcleo que se pudiera encargar de agrupar este material genético. Entonces, los avances evolutivos, dice, en las células de este tipo, en células procariotas, dieron entonces características que poco a poco fueron adquiriendo y que lo hicieron con relación a cómo se iban adaptando a su medio ambiente, y luego esas características fueron transmitidas a sus descendientes, y que esto, conforme se fue dando a través de millones de años quizás, desde el punto de vista científico, entonces comienzan a surgir estructuras complejas, que dice acá que culminan con la aparición de una célula más evolucionada, conocida con el nombre de célula eucariota. Entonces debemos de tener esto en mente, de que según la comunidad científica, la célula ha ido evolucionando, y que en esa evolución, a través de grandes cantidades de tiempo, se adquieren características que permiten llegar a este nuevo conjunto de células, las eucariotas. De ahí vamos a mencionar que entre las teorías de la evolución celular destacan dos. La teoría del plegamiento de membrana. Dice que en el año de 1962, Robertson propone de que las eucariotas se originan debido a las mutaciones que sufren las procariotas, pero que esto se lleva a cabo a través de las estructuras u organelos membranosos de la célula. ¿Y cómo así? Dice que esas estructuras celulares comienzan y forman invaginaciones, hundimientos, como podemos ver acá en la imagen. Inicialmente se consideraba, ¿verdad?, la procariota una unidad básica, que en su momento comenzó a hacer esas invaginaciones que podemos observar acá en la imagen, y que esas invaginaciones comenzaron entonces a conformar divertículos internamente, y que esos divertículos pues en algún momento siguen evolucionando y originan entonces los organelos. En esta otra imagen también podemos observar este proceso, en donde se considera una célula procariota, la cual empezó a tener en su membrana esas invaginaciones que permiten entonces formar estructuras, como mencionamos, con divertículos o
con segmentos en su interior. Acá en este caso estamos viendo parte de la endosimbiosis que vamos a ver en la próxima diapositiva, en donde esas invaginaciones introducen organelos, o mejor dicho, introducen otro tipo de célula, no la digieren, sino que la adaptan. Vean ustedes, entonces acá tenemos la representación gráfica de esas invaginaciones, las cuales dieron, según la comunidad científica, los diferentes organelos en las células. Acá entonces tenemos la teoría endosimbiótica, la cual debemos de mencionar lo que es la simbiosis. Y la simbiosis, pues, como dice el texto, pues, es la coexistencia entre dos organismos. Noten lo siguiente, de diferente especie, y que esos organismos hacen esa asociación porque esa asociación les permite aprovechar las características o funciones de ambos organismos y entonces así subsistir. Como dice acá, esa interacción o eso se le conoce como simbiontes. Acá era lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, donde vemos una bacteria primitiva que en algún momento viene y captura a otra bacteria de diferente tamaño. Luego esa bacteria dentro no digiere a la previa y entonces esa viene y comienza a adaptarse a su nuevo entorno y que entonces al final de la jornada viene y se convierte ya en parte integral de esa nueva bacteria. Acá la imagen pues nos representa ese proceso. La comunidad científica, ¿verdad?, propone a través de Lynn Margulis, ¿verdad?, de que una procariota de tipo ameboide, como mencionábamos acá al estar hablando sobre esta imagen, viene y fagocita, quiere decir engulló, quiere decir tragó, capturó, sin digerir, por supuesto, a una bacteria que tenía la característica de la respiración aerobia. Esto es lo que tenemos acá. Y que entonces vino esta bacteria que estaba en el interior y que al no ser digerida, pues se adapta, sobrevive y que entonces, según esta teoría, esta bacteria huésped se convierte más adelante en lo que nosotros conocemos como las mitocondrias. Luego dice también esta científica que de forma análoga el cloroplasto de las células vegetales es el resultado de la evolución, dice acá, de una cianobacteria en el interior de otra. Y entonces de ahí tendríamos este punto de vista, este enfoque que es respaldado con estudios que me dicen de que el ADN mitocondrial es diferente al ADN celular. Entonces, esos estudios han respaldado estas propuestas que hizo Margulis en su momento. Luego de haber revisado la teoría de la evolución celular, llegamos entonces a el punto en el cual vamos a ver la clasificación de las células. Esa clasificación que, como ya hemos de saber, agrupa a las células en
procariotas y eucariotas. Las células procariotas, tenemos acá en la imagen, ¿verdad? Pueden estar representadas por las bacterias. Acá tenemos la imagen de una bacteria. Y por supuesto las eucariotas podemos representarlas también con una célula vegetal, de tipo vegetal. Acá revisamos entonces algunos datos, como por ejemplo el nombre procariota dice que se origina del griego pro, que significa antes, y por supuesto carión, que significa núcleo. Como podemos observar en esta imagen, vemos de que el material genético está representado a través de esas hebras, en este caso coloreadas de color celeste, y que están dispersas en el citoplasma y que están carentes de una envoltura que reúna este material genético, y que por tal razón no se distingue un corpúsculo que contenga el material genético, y por esa razón se dice que no tiene núcleo. Por eso su nombre de procariota. Ahora veamos la contraparte, la eucariota. Siempre se origina este nombre del griego, en donde vemos que dice eu, que significa verdadero, y por supuesto carión, como ya hemos mencionado previo, que significa núcleo. De esa cuenta, entonces, podemos observar acá esta imagen electrónica de una célula en donde vemos que acá se logra distinguir ese núcleo. Miren esa envoltura que está agrupando al material genético interno de esta célula. Esta célula está en proceso de mitosis, por eso es de que se puede observar a grandes rasgos dos núcleos, ¿verdad? Esto ya se está comenzando a formar ese anillo contráctil que va a permitir que se lleve a cabo la citocinesis, que va a ser la división celular. Entonces, hemos ya mencionado de que este tipo de células, las eucariotas, se caracterizan principalmente porque ya poseen esa envoltura que va a agrupar al material genético y que entonces se le llama núcleo verdadero. Como lo mencionamos acá, como está escrito, porque ya está limitado su material genético a través de una membrana. La célula procariota dice que va a ser ese tipo de células que van a caracterizar a los organismos unicelulares. Quiere decir, la procariota va a ser entonces ese organismo unicelular que, como dice acá, van a integrar los dominios. ¿Qué dominios? El dominio Archaea y el Eubacteria. Quiere decir que en general estos seres o estos microorganismos unicelulares van a tener entonces la ausencia de este núcleo integrado. Pero ojo en esto, hay que poner importancia a que este tipo celular va a tener estos dos dominios, el dominio Archaea y el dominio Eubacteria. Hago mención en la importancia de esto porque estos dominios tienen una gran diversidad de especies constituyéndolos. Mientras que del lado de las eucariotas, entonces vamos a encontrar de que
los organismos o los seres vivos formados por células eucariotas se van a encontrar bajo el dominio eucaria. Y que entonces ahí vamos a encontrar los diferentes reinos: el protista, el fungi, el plantae y por supuesto el animalia, entre organismos celulares eucariotas. Entonces acá tenemos ya esas principales características entre una y otra. De manera que el día de hoy concluimos nuestra actividad y agradecemos por supuesto su atención, y si Dios permite, el próximo sábado estaremos continuando con este tema y estaremos revisando ya las estructuras propias de la célula. Ya vamos a ver, vamos a tratar con cada una de esas estructuras, y de esa cuenta no me queda más que hacer la observación que hacemos constantemente, de que todo el material reproducido a través de esta clase ha sido tomado con fines puramente educativos, con fines de ser portavoces del conocimiento que la comunidad científica eh, adquiere en cada una de sus investigaciones. De manera que ha sido un gusto poder haber compartido con ustedes este tema, y si Dios permite nos vemos